Buenos días. Bueno, pues ayer os dejé con un pensamiento de Leon Bloom. Cuando estábamos hablando de la persona, cuando estamos hablando de nosotros mismos, de nosotros como persona, como ser social. Y continúo con este discurso. El próximo ya sabéis que hablaremos del sexo y luego en este mismo capítulo también de la muerte. Y continúo. Solo es libre el que no teme ir hasta el final de su pensamiento. Este fue el pensamiento de Leo Blum, con el que dejamos el capítulo de ayer, la entrada de ayer, y continúo. Y en cualquier caso, será difícil a cualquier nivel discernir entre la realidad del mundo, las verdades de la existencia y los sistemas de valores integrados en su yo al comienzo de su formación. Al comienzo de la formación es cuando se marca de una forma indeleble más o menos lo que vamos a ser de futuro. Hay por ahí un pensamiento de los jesuitas que creo que lo recojo en otro sitio, pero que lo repito, que dice dar a un niño con 3 años y a los otros devolveré el hombre que será. Bueno, pues está más o menos lo que yo estoy diciendo en estos momentos, ¿no? La total asunción de cualquier sistema de valores implica sumisión intelectual y falta de capacidad crítica. Es decir, si tú vives en una sociedad y no se te ocurre nada por mejorarla, por criticarla, por evolucionar, vamos, es una sumisión intelectual absoluta. Vamos, tú eres un imbécil que vives en sociedad. Cualquier sistema cultural o conceptual puede y debe ser criticado y mejorado, o al menos debemos trabajar en el intento por pura responsabilidad con nuestra capacidad reflexiva y nuestros deberes generales con la especie. Comillas. La sabiduría inútil solo se diferencia de la tontería en que cuesta mucho más trabajo. A que conocéis muchísima gente que sabe muchísimo de todo y que es tonto del culo. Bueno, pues la verdad es que sí, que todos conocemos ese tipo de gente. El yo resultante de esta desigual mezcla de potencialidades, valores del entorno, procesos educacionales y capacidades analíticas y reflexivas siempre será un yo en construcción, sujeto a los vaivenes de los instintos genéticos, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras percepciones intelectuales, nuestras particularidades existenciales, nuestra situación en la lucha por la existencia, nuestra situación orgánica, nuestra situación ante la fortuna o la desgracia existencial, en un permanente fantasmagórico campo de batalla, con la muerte siempre al fondo, que puebla el corazón del hombre de temores e incertidumbres y muchas veces tensa hasta límites insostenibles el equilibrio y el raciocinio del individuo, ya que, como medita Ángel Cristóbal Montes, abrir comillas, el hombre es su propia pesadilla o es una pesadilla en sí mismo. Somos nuestra propia pesadilla y además somos una pesadilla. Yo estoy conforme con las dos variantes del pensamiento. O una pesadilla en sí mismo, somos una pesadilla en nosotros mismos. Como bien nos dejó expresado Shakespeare en el soliloquio de Hamlet y Calderón en el soliloquio de Segismundo, tal vez los más hermosos de la literatura universal, y recordar que, comillas, la gran tragedia del ser humano es que siempre es infeliz, viva episodios felices o desgraciados. Siempre al borde de tomar decisiones correctas o incorrectas, de tomar caminos y posiciones que nos eleven como seres humanos o que nos conduzcan a la acción. En definitiva, en una mezcolanza en que ambas posibilidades y finalmente realidades contradictorias están porcentualmente siempre presentes. En tal desolador y cambiante paisaje existencial, sacudido por permanentes convulsiones, no es pues de extrañar que una buena parte de los individuos busquen la acomodación de su grupo de procedencia, el sistema articulado de valores que dé sentido y seguridad a su particular existencia y que en un proceso permanente intente ajustar su yo al yo promedio de su medio existencial, la cómoda mediocridad que proporciona al menos una identidad y un grupo, incluso entre los más dotados intelectualmente, que desde este suelo existencial partirán hacia otras alturas intelectivas, si pueden, mientras los menos dotados mantendrán una identidad nítida que será únicamente el mejor o peor reflejo de los prejuicios profundos de su sociedad de origen. E incluso para los espíritus más originales y transgresores, que desde este mismo suelo existencial intentarán marcar las diferencias pretendidas, la rotura de moldes, el inicio de nuevos caminos. Este suelo existencial y conceptual será siempre la norma, la suma regula del equilibrio de nuestra razón, ese contrapeso que nos sujeta en nuestros vuelos hacia la locura y la desesperanza, a la vez que nos marca los límites de nuestra personalidad socialmente admisible, si bien al tremendo precio de refrenar y violentar en este continuado
proceso adaptativo, nuestro yo, a las normas socialmente admitidas, muchas de ellas absolutamente aberrantes, que en muchas ocasiones inhiben y desequilibran partes importantes de nosotros mismos. Una castración permanente, las difíciles concordancias entre individuo y sociedad. Como define el principio de parsimonia, comillas, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad. En los precarios equilibrios inestables del yo, confluyen por una parte todas las cosas orgánicas, todos los delicados procesos neuronales y su soporte bioquímico y bioeléctrico que las conforman, como ya vaticinó con aguda percepción el infame Marqués, cuando dijo, ante su condena a Charenton, en fin, su vida de prisión, cuando dijo: ¿qué diréis, canalla tonsurada, cuando los peores crímenes puedan ser explicados por la ciencia en base a la existencia o no de determinadas sustancias químicas en nuestro cerebro? Y esto hoy suponen conocimientos cada vez más ciertos. Y eso abre un panorama absolutamente demencial si no somos capaces de producir curas que puedan modificar estos estados de conducta, y luego la licitud moral si podemos modificar conductas, porque eso abre otra puerta a otros dominios. En fin, el tema es muy complicado. Y por otra parte, las tremendas y cambiantes exigencias entre nuestro confuso yo y las presiones de nuestro entorno. La interminable batalla de nuestros instintos, impulsos, sueños, deseos, necesidades, percepciones, esperanzas, emociones, sometidos a la máquina de triturar que supone la lucha por la supervivencia y una vida relacional siempre por debajo de nuestras esperanzas y demasiado basada en la competitividad, donde resuena el insolidario grito universal del sálvase quien pueda, entre comillas, tanto a nivel individual como a nivel de las sociedades y las naciones, donde en el fragor de la batalla existencial se pierden con frecuencia los frentes morales entre el bien y el mal, de modo que al volver la vista atrás es difícil para cualquier ser sensible sentirse conforme y orgulloso con el paisaje de su pasado, ya que, abrir comillas, cuando la miseria reina, el pensamiento y la virtud desaparecen. ¿Para cuántos seres humanos desaparece el pensamiento y la virtud cuando la necesidad aprieta? Bendita capacidad de olvido de nuestra existencia, de nuestra memoria, que permite cerrar con tremendo costo casi siempre puertas que esconden nuestros extravíos. Un pensamiento de Quevedo: la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. El confuso yo que finalmente somos es consecuencia de la confusa mezcla de nuestros componentes, tanto los de predeterminación genética como de nuestra capacidad, como de los derivados de los modelos asumidos por nuestra cultura personal, familiar y social de referencia, como de las decisiones electivas de nuestro consciente, como de nuestros procesos formativos, como de las propias experiencias de cada vida, como de la propia situación orgánica, de las que resulta un yo con características más o menos resaltadas en función del mayor o menor vigor, de una mayor o menor participación de cada uno de estos cambiantes y aleatorios componentes. Abrir comillas. El hombre debe llegar a ser héroe consciente de su locura y de su violencia. ¿Seremos capaces de refrenarlos alguna vez por medio de la educación, por medio de la maduración intelectual, refrenar nuestra capacidad para la locura y para la violencia? Día a día, la vida, ese grito entre dos silencios, comillas, y misericordia y cruel maestra, nos da las más duras lecciones, y las más duras entre las duras, las innecesarias. Esas lecciones innecesarias que nos asaltan. Esas puñaladas directas al corazón, hechas de traiciones, infidelidades, ignorancias, injusticias, desilusiones, ingratitudes, desprecios, indignidades, tanto las realizadas como las recibidas. Somos igual de malos, tanto como en un caso somos sufrientes y en otro somos opresores. Y de todo esto parecen solo destinadas a probar los límites de nuestra capacidad de sufrir y de asumir o provocar humillaciones y dolores injustificados. Abrir comillas. La tragedia del hombre no preparado para la tragedia. Esa es la gran tragedia de todos los hombres. Es derrota. Y lo repito porque es tremendo. La gran tragedia del hombre no preparado para la tragedia. Esa es la tragedia de todos los hombres, que no estamos preparados. Cuando nacemos no estamos preparados para que luego lo que luego en nuestra vida se convierte. Como en la paleta de un pintor donde se hallan todos los colores, dependerá de la mayor o menor proporción entre los colores lo que determinará el matiz resultante. En el caso de la naturaleza humana,
del yo humano, el número de mezclas virtualmente infinito, hace de cada ser humano una pieza única, un matiz único, ya que es imposible la igual composición y proporción de tan diversos componentes. Finalmente, somos solo memoria individual en este extraordinario ser, nosotros, el hombre, comillas, con base natural, pero sobre superestructura sobrenatural, a la vez criatura y creador. Repito, finalmente somos solo memoria individual en este extraordinario ser, nosotros, el hombre, todos los hombres, comillas, con base natural, pero superestructura sobrenatural, a la vez criatura y creador. Dada la precariedad reflexiva y existencial de lo que somos, de la pobreza, los procesos formativos, tanto a nivel familiar como educacional, sobre todo en humanidades y en moral vital y ciudadana, la irresponsable tolerancia de la comunidad internacional con sociedades y naciones que tienen extraviado su rumbo moral colectivo, muchas religiones e ideologías que propician el odio y el enfrentamiento, la insolidaridad como bandera entre los seres humanos y las exigentes y contradictorias solicitudes de las sociedades que hemos construido. No debe extrañarnos que el fruto final sea el desconcierto existencial, la locura, el fanatismo, el hambre, la enfermedad, la guerra, la injusticia, la violencia contra las mujeres y los niños, la explotación y misericordia del hombre por el hombre, la devastación ecológica y que incluso las sociedades mejor protegidas y desarrolladas señoreen el crimen, la codicia, el egoísmo, la violencia, la mentira, la confusión intencional, la droga en la que medran demagogos y políticos insolentes y absurdos, astrólogos, gurús, religiosos o no de todo tipo, falsarios, vendedores de falsas esperanzas, que persiguen implacablemente solo su provecho. Abrir comillas. Los incapaces de renunciar a los vicios del mundo, ni de amar a este mundo, renunciarán a todo deber divino y humano, solo se alimentarán de las más vanas quimeras y se encerrarán en una misantropía orgullosa que les conducirá a la locura o a la muerte. Lo dijo Chateaubriand, con el mismo sentimiento de repugnancia que en estos momentos estoy hablando yo. Ya se sabe que cuando se deja de creer en Dios, un consolador absoluto, irracional o racional, que a los creyentes puede llenar plenamente, comillas, donde ir cuando todo falla, comillas, aquel que nos ignora cuando más lo necesitamos, cerrar comillas, no se cambia fe por razón, solo se la desplaza. Cierto es que Dios ha muerto, pero su sitio le ha sobrevivido. Joder, qué pensamiento. Cierto es que Dios ha muerto, pero su sitio le ha sobrevivido. Por el contrario, cuando se deja creer en Dios, normalmente los seres humanos abren las puertas a creer en cualquier cosa, en cualquier otra absurda cosa, y en mucho menos contenido. Como modelo del absoluto, o sea, la astrología, la revolución, las ideologías sacralizadas, la economía, la ecología, cualquier cosa que dé sentido a la vida, con las mismas cotas de desmesura y fanatismo, ya que la irracionalidad de la esperanza siempre espera señales y certezas imposibles por definición, y donde trabajan intentando colocar diques a una situación que se descontrola por momentos los profesionales de las ciencias del comportamiento y los sistemas pedagógicos, religiosos, sociales, políticos y jurídicos, que no parecen en su conjunto capaces de hacernos alcanzar mínimas cotas de civilizada concordia a nivel global. Necesitamos un proceso absolutamente no. Tenemos obligación de repensar el mundo desde el principio. Hay que repensarlo desde el principio, con una base que es un sistema educativo absolutamente distinto. Y tal vez nuestra lucha extenuante no sea otra cosa que el imperativo genético incontrolable de ser los más eficientes cabrones en la supervivencia individual a cualquier precio, donde la virtud jamás tendrá cabida. ¿Somos eso? ¿Somos una máquina de sobrevivir y una máquina de matar para sobrevivir a cualquier precio? Bueno, pues si es así, si este imperativo genético es cierto, tenemos muy jodida la idea de la virtud. El porcentaje del crimen de los enfermos mentales en las sociedades desarrolladas y el fanatismo ignorante y destructivo en las menos desarrolladas deben movernos a muy serias reflexiones sobre nuestro comportamiento colectivo en la formación, protección y desarrollo del yo de la especie. Abrir comillas. El hombre, camino de la tumba, solo lleva consigo la larga cadena hecha de frustraciones, decepciones y desilusiones. ¿Es así? ¿Es lo que llevamos a la tumba? Yo creo que en un porcentaje muy alto es verdad que el hombre, camino de la tumba, solo lleva consigo la larga cadena hecha de frustraciones, decepciones y desilusiones. Analizar vuestras vidas.
Yo creo que en este mundo, para ser feliz tienes que ser gilipollas. Si eres idiota, pues bueno, pues te contentas con un globo sentado en la puerta y luego la cuerdita y bueno, te pasas la vida así. Pero desde luego, para los seres pensantes y para los seres interrogantes, la verdad es que las frustraciones y las decepciones y las desilusiones y la maldad del mundo que te asalta y los dolores de la gente, de la miseria, del hambre, de los muertos de los niños, pum, 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 va cayendo como una cascada sobre cada persona. Bueno, para la mayor parte de los individuos que componemos la raza humana, lo único significativo es nacer y morir. Es verdad, y habrá que reconocerlo, que para la mayor parte de la gente, el nacer y morir es lo único significativo. Abrir comillas. Por una puerta es el nacer y por la otra es el morir, y entre ambas fugazmente solo el gran teatro del mundo. Es un pensamiento ingenioso por demás, es verdad. Fugazmente solo el gran teatro del mundo. Luego digo alguna cosa más sobre el teatro del mundo en algún sitio, no quiero repetirme. Donde cada uno está tan ocupado en la interpretación de su papel que no tiene ni tiempo, ni capacidad, ni interés en contemplar los ajenos y mucho menos intentar ver el escenario completo y nada en intentar entender la trama de la obra, buscar al menos el sentido de la vida y de la conciencia. Si es que esto tiene algún sentido la vida, tiene algún sentido la conciencia. Joder, qué preguntas, ¿verdad? ¿Tiene algún sentido? Abrimos comillas. Quien nos descubriera la esencia del mundo seguramente nos depararía a todos el desencanto más desagradable. A pesar de que la gente piensa que los filósofos son gente seria, yo como aprendí filósofo no lo soy, evidentemente, ¿verdad? Pero este es uno de los grandes filósofos alemanes, es de Nietzsche. Y lo que nos está diciendo que si algún día llegamos a saber la verdad de todo, lo que tendrán es un desencanto. Yo intento llegar a descubrir la esencia del mundo y la verdad es que mis pensamientos ya veis por dónde van. En fin, el breve espacio de nuestra existencia no tiene en general la menor trascendencia, salvo para nosotros mismos, que durante un fugaz instante gritamos en el vacío la afirmación de nuestra existencia consciente, sumando nuestra voz desconcertada al desconcertado coro de nuestros contemporáneos. Y es verdad, yo soy uno más de los que estoy gritando al vacío, en fin, diciendo aquí estoy, existo, y yo he pensado algunas cositas que tal vez podamos compartir. Oh, Dios mío. Pero no olvidemos que Ortega agudamente nos advirtió que cuando el hombre no vive a la altura de su tiempo, y el tiempo del hombre es el conocimiento y la moral de su tiempo y su proyección al futuro, no pasa de ser un infrahombre. Pues también es verdad. Desolador paisaje es, por tanto, el mundo actual donde tantos hermanos existenciales vivimos bien lejos del tiempo en que vivimos y del conocimiento que digamos de tener. Abrir comillas. Ser hombre es una larga historia triste que un día se acaba. Bueno, yo quiero decir, ya estoy cercano a los 80 y la verdad es que no puedo decir que haya sido una larga noche triste. Me he reído también mucho en esta vida y he vivido un poquito y he amado y me han amado. Y en fin, y me han odiado y me odiarán, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, pero efectivamente si haces un análisis de la vida, por dichosa que sea, siempre es una dulzura muy, muy amarga en muchas ocasiones. Con dificultad podemos solo brevemente sobrevivir y como máximo entrever el paisaje que conforma el misterio de la existencia consciente y los más afortunados pueden algo colaborar con el mejoramiento del común patrimonio de la humanidad. Difícil es, abrir comillas, esta impuesta profesión de ser humanos. Es difícil. Es difícil. Y serlo a la altura de vida por nuestra condición y dignidad. Joder, eso es prácticamente imposible. Ya que, abrir comillas, comprender a los demás es lo sabio, comprenderse a uno mismo es estar iluminado. El que vence a los otros es fuerte. El que se vence a sí mismo es poderoso. Lao Tse. Pues es un pensamiento demoledor y magnífico, ¿verdad? Es un pensamiento magnífico. Permanente desilusión de las miserables vicisitudes de la existencia, de las limitaciones y contradicciones que angustian sin descanso los efímeros días de nuestra efímera vida. Comillas. Pocos aceptarían la vida si tuvieran estas noticias antes de nacer, porque, interrogante, ¿quién sabiéndolo quisiera meter el pie en un reino mentido y cárcel verdadera, padecer muchas
como varias penalidades. En el cuerpo el hambre, sed, frío, calor, cansancio, desnudez, dolores, enfermedades. Y en el ánimo engaños, persecuciones, envidias, desprecios, deshonra, ahogos, tristezas, iras, temores, desesperaciones. Y salir al cabo condenado a miserable muerte, con pérdida de todas las cosas, casa, hacienda, bienes, dignidades, amigos, parientes, hermanos, padres y hasta la misma vida. Cuanto más amada. Gracias. La verdad es que no se puede decir mejor. A mí no se me ocurre poderlo decir mejor. Y paro aquí esta entrada y continuaremos.